y libertad con medidas cautelares para Óscar. En principio, el único sospechoso, la única persona de momento implicada en el atroz asesinato de Esther López. Recuerdan, ¿verdad? Tremendo en Transpinedo. La decisión de la jueza titular a través del correspondiente auto se ha producido después de la nueva toma de declaración al único investigado por la desaparición y muerte de la joven, para quien las dos acusaciones particulares en representación de la hermana y los padres de la víctima han solicitado su ingreso en prisión, y la Fiscalía de Valladolid, ejercida por su máxima responsable, Soledad Martín Nájera, el encarcelamiento. Jorge Vázquez, buenas noches. ¿Qué tal, María José? Encantado, buenas noches a todos. Hola, Jorge, buenas noches. Vamos con este tema, estábamos sacándole jugo al anterior asunto, pero creo que tienes un poco de prisa. Vamos a meternos No, sin problema, no os preocupéis, sin con problemas. este asunto. ¿Qué nos puedes...? Además, yo creo que lo comentábamos también con Miguel Sánchez, que ya había dicho él que iba a pasar esto. Nuestro colaborador, nuestro policía, ya la última vez que hablamos del caso, dijo que salía en libertad. Pero ¿qué está pasando, Jorge? Es todo como muy raro. Es un fenómeno, hay que reconocerlo. Bueno, el asunto es súper interesante, y además para mí es un ejemplo enorme de lo difícil que es muchas veces comprender las resoluciones judiciales desde fuera y cuando se es lego en derecho o no se está en la materia. En este caso, lo que se cuestiona es el no dictado de una medida, de un auto de prisión preventiva. Yo voy a tratar de explicarlo muy brevemente desde al menos mi opinión, empezando por decir que la prisión provisional no es un mecanismo de anticipación de la pena. Esto lo tiene reiterado el Tribunal Supremo. Se trata de una restricción de un derecho fundamental, el más que tenemos, que es el derecho, digamos, a la vida, a la movilidad. Por tanto, la ley establece una serie de requisitos y de fines para que se pueda aplicar la prisión preventiva. Respecto a los requisitos, ya sabemos, se trata de que haya unos hechos con una pena castigada con pena de 2 o más años. En este caso es evidente que será ese requisito, por cuanto estaríamos hablando de un homicidio. En segundo lugar, que se den motivos bastantes, indicios de criminalidad contra una persona, en este caso el único investigado, Óscar, que, ojo, no solamente niega la participación en los hechos, sino que niega cualquier microhecho que tiene que ver con este relato. Es bastante curioso. Voy a hacer un resumen muy breve en un minuto, porque estaríamos toda la tarde. Respecto al posicionamiento de las antenas, hay unos teléfonos móviles, tanto de él como de la pobre Esther y del vehículo, que le sitúan en el mismo lugar, en la misma antena. Jorge, creo que sí. sería muy importante, y aprovechando además tu facilidad de verbo, que pudiéramos situar a nuestros telespectadores en el caso de que nadie supiera nada de Esther López, que, vamos a recordar, desapareció en Transpinedo una noche fría, que parece ser que pudo ser atropellada, que aparece días después en una finca, en una carretera, ¿verdad?, adyacente, y que sobre todo hemos hablado en diferentes ocasiones en La huella del crimen de esta pobre muchacha. Desde luego, la información que tenemos absolutamente clara es que a la muchacha la dejaron morir de frío y la dejaron morir de las contusiones que tenía. Parece ser que el informe médico apunta que si alguien la hubiera socorrido, Esther López hoy estaría con nosotros. A partir de ahí tenemos a Óscar, el único sospechoso, y es ahí donde ya estábamos entrando en esos detalles tan interesantes en los que tú apuntabas. Pero por si acaso alguien no supiera nada de este asunto tan, pues la verdad es que tan espantoso, y que veremos a ver cómo se aclara. Pues nada, les dábamos estos 4 datos y vamos ahora a la parte mollar, que es la que tú nos estás relatando.
Eso, y bueno, pues como siempre María José lo ha resumido muy bien. El cuerpo, al parecer, fue trasladado, se atropelló a esta pobre chica por la espalda y todo indica a que se recogió el cuerpo y se depositó en una cuneta, ¿no? Entonces hay una serie de indicios en este procedimiento y, como digo, él niega absolutamente la mayor de todos. Las antenas, como digo, sitúan en el momento del supuesto hecho delictivo, tanto el teléfono móvil de él como de Esther y el coche lo sitúan en el mismo lugar. Esto es negado por esta persona. A la mañana siguiente hubo un traslado de Trasmiñero a Valladolid y los dos móviles, la misma antena posicionada. Lo mismo, él también niega eso porque dice que se fue directamente a trabajar solo, también niega eso. Hay un reporte en el cual se pusieron los dos teléfonos en modo avión a la misma hora. Él dice que jamás pone el teléfono en modo avión, por tanto eso es falso. Además aparece en el maletero ADN de la propia víctima y él se atreve a decir que es imposible que haya tenido contacto con ese maletero y que ese ADN, de ser cierto, lo habrá colocado la policía, es decir, que está fuera de su alcance. Digamos que culpabiliza a la policía de ese hecho. Igualmente hay daños en la parte delantera del vehículo compatibles con las lesiones que presenta Esther, por tanto todo hace indicar que fue atropellada por detrás. Él se atreve a decir también pues que él entregó el coche completamente impoluto y llegó a decir incluso sin ni un solo arañazo, por tanto niega también esos bollos que tendría en esa parte delantera del coche. También, por último, porque puedo seguir toda la tarde, también niega que el coche lo hubiera lavado el día después, a pesar de que hay una cámara que recoge cómo está un coche de la misma marca y el mismo color siendo lavado. Incluso se puede apreciar en las imágenes aparecer como colgado del retrovisor interior hay una pequeña zapatilla decorativa que es la que tenía el coche cuando se entrega a la policía. Con todo esto, el juez lo que hace en el auto es decir que no se cree ni una sola palabra de su declaración. Es más, hemos visto vídeos de la declaración en el juicio donde le pregunta con ironía y poco menos que le dice que no se cree nada de lo que le está contando. Por ello, lo que hace la juez es dictar una medida cautelar, no la prisión preventiva, pero sí una comparecencia a Puzacta toda la semana y además la privación de pasaporte. La pregunta del millón es por qué, con todos estos indicios y si no se cree nada, ¿por qué no se dictó la prisión preventiva? Y yo, para esto, la respuesta que yo doy al menos es porque tenemos que acudir a la segunda parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece los fines de la prisión preventiva. Puede ser la evitar destrucción de pruebas, en este caso obviamente están todas sobre la mesa prácticamente, que no se puede atentar contra la víctima, desgraciadamente no se puede porque está muerta, pero está el aseguramiento del proceso y el riesgo de fuga. Otra vez tenemos que hablar, María José, como el tema de Alves, del riesgo de fuga. Aquí lo que dice la magistrada es que, hombre, si hay 2 años de instrucción en la que este hombre ha comparecido y cada vez que le llamo comparece, es español, trabajo, domicilio conocido, entiende que no hay un riesgo de fuga, al menos en este momento. Puede que más adelante sí lo haya. Por tanto, lo que hace es dictar una medida cautelar sin, como digo, gravamen de derechos fundamentales. Y si me dejas un minuto más para terminar, decirte únicamente que respecto a la suerte que va a correr este procedimiento, en mi opinión, decirte que además de los indicios hay algo mucho más importante en contra del propio Óscar, el único investigado a día de hoy, y es la más que probable competencia del tribunal, del jurado, que es especialmente sensible, vulnerable a determinados tipos de pruebas. ¿A cuál me estoy refiriendo? Pues a una prueba que hay de reconstrucción de hechos que ha salido recientemente, en la cual la Guardia Civil da el cuándo, el qué, en de qué manera se ha producido la muerte. Por tanto, es una prueba imparcial, no viene de Fiscalía, no viene de abogados, sino que viene de la Guardia Civil y será muy complicado que un jurado se separe de esta prueba, a pesar de que, como digo, hay otras pruebas a priori concluyentes contra esta persona. Más allá, concluyo de que efectivamente yo considero que, al menos desde el punto de vista jurídico, la libertad provisional soporta, como se dice, condena, soporta derecho, y creo que está acordada de manera procedente, aunque todos podamos tener otra opinión y yo a lo mejor hubiera hecho otra cosa, pero, insisto, procede en derecho la libertad con medidas. Tenemos otra opinión, al menos yo. Gracias, Jorge, muchísimas gracias por la información. Que tengas una muy feliz Navidad. Igualmente para todos, un placer. Gracias.